El objetivo con este video es ayudarlos a ustedes a terminar de comprender algunos conceptos que hemos notado que suelen traerles alguna dificultad, sobre todo en lo que tiene que ver con la interpretación de los gráficos cuando tratamos o trabajamos con un movimiento armónico simple. Para ello vamos a simular el problema número 32 con un programa y vamos a ver si logramos llegar entonces a esta expresión que obtuvimos en forma manual. Algunos datos que ustedes obtuvieron con respecto, por ejemplo, al valor de K, lo vamos a tener que utilizar para la confección de nuestra simulación. Por ello, vamos directamente hasta el programa. El programa que vamos a utilizar es este, se llama Working Model y nos permite hacer simulaciones mecánicas, de sistemas mecánicos. Podemos variar distintos parámetros, por ejemplo, podemos cambiar la gravedad, ¿sí? En este caso vamos a tomar una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado para que coincida con los resultados que tenemos en nuestro análisis hecho a mano. Así que, ¿qué es lo que podemos colocar? Bueno, nuestro resorte con su K de 25 Nm y su longitud de 15 centímetros. El resorte que sigue teniendo longitud 15 centímetros, pero la actual es de 17. ¿Por qué? Porque sabemos por lo que nos dice el problema que cuando le agregamos nuestra masa de 50 gramos, efectivamente el resorte es estirado hasta los 17 centímetros. Y lo que podemos ver, si dejamos fija la última parte del modelo, es que efectivamente esto no se mueve. ¿Qué me está diciendo eso? Bueno, que está en equilibrio el valor del peso con la fuerza del resorte hacia arriba. Por lo tanto, vemos que estamos obteniendo los mismos resultados que ya habíamos planteado en la hoja y el papel. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, luego nos dice el problema que se estira 5 centímetros el sistema. Es decir, la masa está en menos 22 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlo correr. Podemos verificar que el resorte tiene un K de 25 y una longitud natural, ¿sí? Una longitud natural de 15 centímetros. Lo dejamos correr un poco y vamos a modificar un poco la presentación del gráfico. En este caso vamos a dejarlo en 3 segundos, el valor máximo de lectura del eje X para que sea más simple leer justamente nuestros gráficos y compararlos. Lo que podemos ver, este vector rojo, en este caso es el valor de la fuerza total, que como sabemos, al estar en un extremo, tiene que ser máxima. Así que veamos si eso ocurre. Bueno, podemos ver en el gráfico de aceleración, ¿sí? Que nos ayude a obtener la resultante. Multiplicándola por la masa obtendríamos la resultante. Vemos que justamente la aceleración va bajando, ¿sí? Se va acercando al 0, así que podemos ver que en módulo el valor de la aceleración está bajando. En el caso de la velocidad vemos que partimos de 0, que es lógico porque nos encontramos en un extremo, y de a poco empieza a subir hasta un valor máximo. Bueno, busquemos en dónde está ese valor máximo. Fíjense que la fuerza se va achicando y el valor máximo claramente está en el 0 inicial. Me refiero con 0 inicial a la posición de 17 centímetros, que es la que llamamos posición de equilibrio nueva, ¿no? O posición de equilibrio una vez que ya tuvo este desplazamiento estático. Recordamos que la posición de equilibrio no son los 15 centímetros de la longitud natural cuando nosotros le añadimos una masa a este sistema que luego queda estirado. En una posición horizontal, como el peso no está jugando ningún papel importante, en ese caso sí podemos colocar el 0 de oscilaciones en la longitud natural del resorte. En este caso eso no sería correcto. Muy bien, como dijimos, pasamos entonces por el centro de oscilaciones y sabemos que inmediatamente cambia el sentido de la fuerza total. Pasa por el 0, como podemos ver acá, la aceleración, y de a poco vemos cómo va incrementándose su valor en módulo hasta llegar por debajo de los 20 metros sobre segundos al cuadrado. Podemos ver entonces que esto va a subir, ¿sí? Fíjense hasta dónde llega. Justo hasta los 12 centímetros o menos 12 centímetros para nuestro sistema de referencias. ¿Qué ocurre en este caso? Estamos en la amplitud y acá vemos cómo la velocidad
justamente vale 0. Y en la amplitud, ¿qué tiene que pasar con la fuerza? Tiene que ser máxima. Notamos claramente que la flecha es la más larga y se condice con lo que podemos ver en el gráfico de aceleración. Por lo que vemos nuevamente, al pasar nuevamente por el centro, notamos cómo la velocidad vuelve a hacerse máxima, esta vez con el sentido contrario. La aceleración pasa por 0 y cambia nuevamente el sentido de la fuerza. ¿En qué momento? Bueno, justamente cuando pasamos por nuestro centro de oscilaciones. Si seguimos analizando qué es lo que ocurre, vemos cómo la fuerza nuevamente vuelve a ser la máxima y la velocidad vuelve a ser 0, al completarse entonces todo un periodo del movimiento. Pero con esto no nos es suficiente para poder obtener entonces la expresión de la ecuación que rige el movimiento. Tenemos la posibilidad de ver punto a punto qué es lo que va pasando, pero nosotros dijimos al principio que queríamos obtener la expresión. Así que para obtener esa expresión vamos a asistirnos con otro programa adicional. Bien, lo que hemos hecho es utilizar una función que tiene el programa de exportar los datos de los tres gráficos que teníamos ahí. Como se fijan acá, pueden tener t en función de i, t y la velocidad en i, t y la aceleración en i. Bien, vemos que el valor inicial es de menos 22 centímetros y pasamos por el valor de 17, en este caso, que es donde se encuentra nuestro 0, y vemos justamente el cambio en el signo de la aceleración. Lógicamente hay algunas cuestiones numéricas que a veces hacen que el valor no sea exactamente el que nosotros estamos leyendo, pero son errores de precisión muy bajos. Podemos ver que efectivamente llegamos hasta la amplitud, pero en el sentido contrario. ¿Sí? Vemos que pasamos desde los 22 hasta los 12. Sabíamos que teníamos 5 centímetros de amplitud, así que tenemos en total 10 centímetros de diferencia. Y fíjense que justamente al llegar a los menos 12 centímetros, ¿qué pasa con la velocidad? Se hace 0 y cambia de sentido. Ahora es hacia abajo el sentido de la velocidad. Así que coincide con todo lo que nosotros esperaríamos. El programa Excel, al menos la versión que yo tengo, no permite en este caso realizar un gráfico de tendencia del estilo, o pedir una regresión del estilo senoidal. Para los que no sepan lo que es una regresión, en definitiva lo que estamos tratando de hacer es, a partir de una secuencia de puntos, obtener cuál es la ecuación matemática que responde a esos puntos. Es decir, obtener la función a partir de los puntos. ¿Con qué lo hemos hecho? Por ejemplo, con funciones lineales. Lo estamos haciendo bastante en todo lo que trabajamos en la materia. Como tenemos en este caso una regresión senoidal, hacerlo a mano resultaría bastante complejo. Por lo que vamos a requerir la asistencia de otro programa adicional. En este caso entonces nos venimos al programa GeoGebra, un graficador que quizás ustedes conozcan, que si bien tiene su capacidad de cálculo ligeramente limitada, nos da esta opción de obtener entonces la regresión senoidal. Lo que vamos a hacer entonces es realizar el análisis para dos variables, en donde estamos tomando nuestra sucesión de puntos, nuestra sucesión de datos, la hemos obtenido del programa Excel, por el cual tuvimos que pasar como intermedio para poder realizar la importación de datos del programa Working Model. Como podemos ver entonces, tenemos nuestro gráfico de posición conformado, ¿sí? Vemos claramente que los puntos se encuentran más juntos en los extremos, lo cual quiere decir que la variación de la posición es cada vez menor, y estos que se encuentran más alejados quiere decir que la posición va variando en forma más veloz, lo cual en definitiva para nosotros quiere decir que la velocidad es más alta. Así que estamos obteniendo algo que tiene sentido si lo comparamos con lo que hemos calculado. Si le pedimos entonces, por ejemplo, podemos pedir una regresión lineal, que no nos diría absolutamente nada, sabemos que no es lineal, una logarítmica, que no tiene absolutamente nada, una polinómica, ¿sí?, de grado 2,
de grado 7 si quisiéramos, que ya podríamos decir que se empieza a parecer un poco más, pero claramente esto corresponde a un modelo senoidal. Vemos como la curva calza perfecto sobre lo que tenemos en nuestro caso. Y notemos o analicemos qué es lo que pasa con la expresión, ¿sí? Menos 0,17. Esto está en metros, ¿sí? Son los 17 centímetros hacia abajo, midiendo la posición con respecto a un sistema que se encuentra, podríamos decir, en el techo. Y habíamos dicho que estos 17 centímetros son justamente el centro de oscilaciones nuevo. El 0,0503 es el valor de la amplitud, o sea que estamos en 5 centímetros más menos un poquito, pero bueno, son detalles lógicamente de cálculo, pero está cumpliendo. 1,46 es el valor que obtendríamos de lo que es pi sobre 2, como está en la guía. Y el 22,4, si miramos entonces lo que obtenemos en la guía, 10 raíz de 5 es exactamente, ese valor es un valor muy aproximado. Así que vemos que efectivamente pudimos, a partir de nuestro sistema, de modelar nuestro sistema, obtener la ecuación de posición para el movimiento del sistema. Por último, hagamos un análisis un poco distinto de qué es lo que ocurre en este caso. Veamos qué pasa si yo, en lugar de considerar un resorte de 15 centímetros, considero uno de 17. ¿Sí? Lógicamente yo cambio solo esa variable. Ustedes ya saben qué es lo que va a pasar. El sistema se va a mover. Pero ¿qué pasaría si yo trabajara con un resorte de 17 de longitud natural? Y en lugar de pensar que está el peso, pensara que no está. Como podemos ver, el sistema se mantiene en equilibrio. Bueno, veamos qué pasa con un resorte de 17 centímetros. ¿Sí? Recordemos que acá lo que yo indico es la longitud natural. ¿Por qué me interesa eso? Bueno, porque sabemos que en la longitud natural se encuentra siempre nuestro cero de oscilaciones, ¿no? Es el lugar donde solemos colocar el sistema de referencia para estudiar a ver qué pasa con los movimientos en nuestros sistemas de movimiento armónico simple. Veamos si también lo que vimos acá se cumple, ¿no? Sabemos que tiene que moverse entre los 22 y entre los 12. Analicemos la gráfica. Volvemos para atrás. Veamos, ¿no? Partimos de 22. Bueno, ya sabemos que eso no iba a cambiar. Fíjense en qué punto se hace 0. Nuevamente en el 17, como estábamos esperando. ¿Y hasta qué máximo está llegando en este caso? Hasta el 12. Así que, evidentemente, nosotros podríamos pensar que toda nuestra oscilación se da alrededor de los 17 centímetros, como si el peso no existiera. No vamos a entrar en demasiado detalle de por qué es que esto ocurre así, pero es algo que podemos tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de resolver o plantear un problema utilizando los conceptos de trabajo y energía. Podríamos trabajar solo con la energía potencial elástica y la correspondiente energía cinética que pueda tener, olvidándonos de la energía potencial gravitatoria, siempre y cuando analizáramos lo que ocurre considerando longitud natural 17 centímetros, no tomando el 15. Bueno, esperamos que esto les sirva, los ayude a comprender un poco más las ideas de lo que está ocurriendo a nivel gráfico y que sean capaces de identificar entonces para qué valores ustedes tienen que tener la aceleración máxima, estar en la amplitud, la velocidad ser 0, la velocidad ser máxima, estar en el centro de oscilaciones, la aceleración ser 0. Y algo muy importante, siempre recuerden, seguramente ya lo tengan muy presente, pero siempre recuerden que las fuerzas centrales, como en este caso es la del resorte o la de los movimientos armónicos simples que venimos planteando, siempre son hacia el centro, ¿sí? Las fuerzas de los resortes siempre apuntan hacia el centro.